nombre de Jesús. Gloria a Dios. Bueno, quiero continuar dentro de la serie Un mundo lleno de confusión. Y para esto quiero que pongan una marca en Ezequiel 14, por favor. En el día de hoy he llamado este título, ¿por qué muchos son engañados? ¿Por qué muchos son engañados? Ezequiel 14, versículo. En el día de hoy vamos a ver, ¿todo bien? ¿Se oye bien? Todos me oyen, ¿verdad? ¿Se oye bien? Está bien ahí. En estos versos en esta enseñanza vamos a ver muchos versículos acerca del engaño, ¿verdad? Y en Ezequiel capítulo 14, versículo del 1 al 9 vamos a estar leyendo. Fíjense lo que dice. Dice, vinieron a mí algunos de los ancianos de Israel y se sentaron delante de mí. Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, aquí Ezequiel, ¿verdad? Hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón. Y aquí vemos esta palabra, han puesto sus ídolos delante de su corazón o en su corazón. Es todo aquello que gobierna a los hombres, a las mujeres, claro, aparte de Dios. Lo que la palabra le llama idolatría. Todo aquello que nos gobierne, en ese sentido, es idolatría. Y el pueblo de Israel, ¿verdad?, se fijaba en las naciones vecinas. Y así como ellos en un momento dijeron, no queremos ya solamente a Dios como nuestro rey, queremos un rey de carne y hueso. Y de igual modo, aquí esta palabra, han puesto sus ídolos en su corazón, está hablando de aquellas cosas que nos gobiernan aparte de Dios. Dice, y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. Dice, ¿acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? Dice, háblales, hablándole aquí a Ezequiel. Dice, por tanto, y diles, así ha dicho Jehová el Señor. Cualquier hombre de la casa de Israel que hubiere puesto sus ídolos en su corazón y establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro y viniere al profeta, dice, yo Jehová responderé al que viniere, fíjense lo que dice luego, conforme a la multitud de sus ídolos. O sea, es decir, va a responder conforme a los ídolos del corazón. Dice, para tomar a la casa de Israel por el corazón, dice, ya que se han apartado de mí todos ellos por sus ídolos. Por tanto di a la casa de Israel, así dice Jehová el Señor, convertíos y volveos de vuestros ídolos, dice, y apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones. Verso 7, porque cualquier hombre de la casa de Israel y de los extranjeros que moran en Israel, que se hubiera apartado de andar en pos de mí, es decir, de obedecer mi palabra, y hubiera puesto sus ídolos en su corazón, dice, y establecido delante de su rostro el tropiezo de su maldad, y viniera al profeta para preguntarle por mí, yo, Jehová, responderé por mí mismo, y pondré mi rostro, vea la palabra, contra aquel hombre, y le pondré por señal y por escarmiento. Escarmiento es por como una disciplina a ver, ¿verdad? Algo que Dios ha hecho como un ejemplo o como cuando Dios trata con alguien, mirar a esa persona como un escarmiento. Dice, y lo cortaré del medio de mi pueblo y sabréis que yo soy ¿quién? Jehová. Verso 9, aquí es donde viene la parte dura. Dice, y cuando el profeta fuere engañado y hablare palabra, yo Jehová engañé al tal profeta. Y extenderé mi mano contra él y lo destruiré de en medio de mi pueblo Israel. Aquí obviamente vemos algo que nos, no sé a usted, pero a mí me pone el corazón a temblar, ¿verdad? Viendo cómo dice el verso, yo el Señor engañé a tal profeta. Ahora quiero que usted por un segundito le dé mente a eso un poco. El Señor engañando. Ahora, cuando alguien es engañado, es muy normal pensar de que el engaño nada más viene por ignorancia, ¿verdad? Muchos dicen, es que yo no sabía, ¿verdad? Dicen, no sabía. Y sí, eso es una de las razones, pero existen tres razones por qué alguien puede ser engañado. Número uno, puede ser por ignorancia, ¿verdad? Del hecho de que no sabemos, el que no sabe, no sabe. Hasta ahí entendemos. Pero también puede ser por diligencia, ¿verdad? Por falta de diligencia de escudriñar y estudiar la palabra.
y cualquier otra cosa también. También por codicia. Esa es la tercera y la que vamos a estar más bien viendo en este día. Ignorancia, negligencia y codicia. Dios entiende el que no sabe, el que no entiende o es engañado por ignorancia. Él entiende. Entonces aquí es donde muchas veces, les pido disculpas, este micrófono está hoy, tiene gripe, parece, cambio de temperatura. No les molesta a ustedes, ¿verdad? Porque a mí no. Ok. Aquí nos damos cuenta que alguien que es engañado por ignorancia está bien, se entiende, es como un niño, no sabe, ¿verdad? No sabe. Cuando yo veía ignorancia, negligencia y codicia, lo entendemos más básicamente de esta manera. Cuando decimos ignorancia, decimos no sé, obviamente no sé. Pero cuando decimos negligencia, estamos diciendo no quiero saber. O cuando decimos codiciar, estamos diciendo no me interesa o no necesito saber. Entonces Dios, las dos últimas, negligencia y codicia, es donde viene la mano dura de Dios. Bueno, cuando alguien se convierte al Señor, todos entendemos que al principio, un cristiano que es nuevo, el Señor no le va a demandar lo mismo que a uno que ya es maduro, a uno que ya lleva años, a uno que ya debe de conocer lo más básico de la Biblia. Y obviamente Dios da tiempo para que la persona aprenda, pero llega un momento que ese tiempo se acaba, ese tiempo de gracia para aprender. Y si esa persona, ya sea nueva cristiana, ¿verdad?, no aprende, no estudia, no es diligente, llega un momento que ya, por así ponerlo, ese tiempo se acaba. Es decir, ese tiempo que Dios nos da para aprender la palabra, se acaba. Por ejemplo, vamos a Hebreos 5, versículo 11. Hebreos 5, versículo 11. Aquí voy a utilizar un ejemplo acerca de lo que dice aquí el autor de Hebreos a los judíos. Este libro obviamente es para hebreos, judíos, pero también es para nosotros porque son creyentes, son cristianos. Y fíjense lo que dice Hebreos 5, verso 11. Yo voy a leer, Dios habla hoy por la razón de que aparecen palabras que no me alcanza el tiempo a traducir y prefiero leer una versión más actual, ¿ok? Hebreos 5, 11 dice, tenemos mucho que decir sobre este asunto. Este asunto aquí está hablando acerca del sacerdocio de Cristo, ¿verdad? Y lo que se relaciona con la obra redentora de Jesús. De que ya en el caso de los judíos no necesitan un sacerdote de carne y hueso para hablar con Dios. Cristo dice que abrió, ¿verdad?, el camino y obviamente nos abrió el camino para ir a la presencia de Dios. Dice, pero es difícil explicarlo. Fíjense lo que dice, porque ustedes son lentos para entender. ¿Cómo dice su verso 11? Al final, ¿qué dice Reina Valera? Porque son tardos, ¿verdad? Tardos para oír. Pero aquí dice, son lentos para entender. Dice, al cabo de tanto tiempo, ustedes ya deberían de ser maestros. Y aquí maestros puede tener dos connotaciones. Puede ser un maestro de la Biblia, pero también se está refiriendo a un maestro en todo el sentido como cristiano para poder enseñarle a los no creyentes. Es decir, aquí maestro nada más no es un teólogo, un doctor en teología o en la Biblia, sino alguien que ya pueda enseñar a otro a venir a la salvación por medio de Jesús, explicar la redención. Fíjense lo que dice, en cambio necesita que se le explique de nuevo las cosas sencillas de las enseñanzas de Dios. Dice, han vuelto a ser tan débiles en que en vez de comida sólida, tienen que tomar leche. No les puedo hablar como maduros. Dice, y los que se alimentan de leche son como niños de pecho. Y luego dice, incapaces, oigan bien, de juzgar rectamente. En este caso, ya notamos que el que es engañado no es por ignorancia, sino por negligencia o puede ser por codicia de otras cosas. Es decir, darle importancia a otras cosas más que a Dios. La negligencia al leerla y al escudriñar la palabra de Dios muestra desinterés y rechazo. O sea, usted habla con una persona y te dice, es que no tengo tiempo para estudiar la palabra de Dios, por ejemplo. Y tú le dices así, es que no te interesa, te va a decir, no, sí me interesa, pero es que no tengo tiempo. Entonces, se está contradiciendo a sí misma porque está poniendo sus prioridades del mundo por encima de las de Dios. Si yo les digo, si les pregunto, ¿usted alguna vez ha pensado que no comió hace una semana porque no le alcanzó el tiempo? ¿Quién diría que sí a eso? Nadie. O sea, no, pastor, tengo una semana que no como. En mi casa hay comida, pero es que no he tenido tiempo.
No, Dios nos dio tiempo para todo y una de ellas, y debe ser la más importante para nosotros, es estudiar la palabra. No solamente para madurar, el cual es correcto, para crecer y aprender, sino para no ser engañados por nadie. Por eso hoy a muchos lo engañan porque nada más dependen del pastor local y no estudian y todo lo que el pastor dice le dicen amén y que así es. En el Antiguo Testamento el pueblo de Dios abandonó el consejo de Dios. Fue lo primero que hicieron. Echaron a un lado la palabra de Dios, la ley de Dios, y comenzaron a entretener la voz de los dioses paganos de las naciones vecinas. ¿Y qué hizo Dios, mis hermanos? Los entregó en manos de sus enemigos. Dios los entregó él mismo. Y no tienen que leerlo, usted conoce este verso bien, Oseas 4:6, mi pueblo perece por falta de conocimiento, ¿verdad? Pero el verso dice, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Fíjense la idea. Dios no está diciendo que Él va a desechar a aquel que no sabe. Él está diciendo que va a desechar al que rechaza, menosprecia o pone en segundo término la palabra de Dios. Porque Dios no es como los seres humanos. Nosotros de repente si yo dejo de llamarlo, si somos buenos amigos, yo duro un año sin llamarte, miren, es obvio que no me ha interesado llamarte, un año. Pero me puedo excusar y decir, no, es que he tenido mucho trabajo y mis hijos y mi tía y mi esto y mi otro. Y te preguntaría al amigo, ¿pero no tienes un segundo, un texto, decirme cómo estás? Le estoy diciendo indirectamente que no me interesa su amistad. Lo que pasa es que como seres humanos estamos llenos de excusas. Con Dios no podemos hacer eso. Dios es o sí o no. Para Dios no hay tal vez. Fíjense qué idea. Entonces, si Dios te dice, no te interesa mi palabra, dice sí, más o menos. Para Dios no hay más o menos, es sí o no. Que vuestro sí sea sí y vuestro no, así dice la palabra. En Isaías 42:25, si quiere también, voy a leer una versión también más actual, porque hay palabras en el Antiguo Testamento que necesitan ser explicadas. Y esta versión Dios habla hoy nos ayuda a entenderla un poquito más simple. Fíjense cómo dice, Isaías 42:25 en la versión Dios habla hoy. Fíjense la pregunta. ¿Quién permitió que Israel, el pueblo de Jacob, fuera conquistado y secuestrado? Fíjense lo que dice el Señor. ¿Quién lo permitió? Dice, ¿no es verdad que fue el Señor? Ahora, aquí es donde viene la pregunta, ¿por qué Dios haría tal cosa? Dice, ellos pecaron contra Él, no quisieron seguir por el camino que Él les había señalado, es decir, su palabra. Dice, ni obedecieron su enseñanza. Dice, por eso se enojó con ellos y los castigó con una guerra violenta que los hizo arder en llamas, mas ni aún así quisieron entender. ¿Cómo concluye el versículo 25 en Reina Valera? ¿Cómo dice? ¿Quién está leyendo la Reina Valera? Y no hicieron caso, ¿verdad? Y no hicieron caso, así termina. O sea, no quisieron. Entonces, aquí entendemos por qué muchos son atraídos y seducidos. Usted conoce el verso de Santiago, me imagino que ya casi de memoria, ¿verdad? Que cuando alguno es tentado, no diga que es Dios, sino que cada quien, por su deseo, ahí yo veo la codicia, es atraído, es arrastrado. Entonces, cuando alguien que conoce la palabra o que no quiere conocerla es engañado por Satanás, los demonios, el mundo, lo que sea, obviamente es por causa del deseo del corazón, ¿verdad? Es por causa de eso. Yo siempre recuerdo, y lo he compartido, mi papá me enseñó desde pequeño que no tome dinero de extraños, siempre. Pero si usted me preguntaba, ¿quería el dinero? Claro que lo quería. Pero la enseñanza de mi papá, yo quería más portarme bien con él. Y me ponía amigos de él que me llevaran así, yo de 5 años, llévatelo y ofrécele $5. En ese tiempo 50 centavos era un tesoro para mí, sí. Y me daban 5, dice, toma 5, que Julio, mi papá se llama Julio, no te va a ver. Y yo le decía, no, es que no puedo. Obviamente mi anhelo por agradar a mi papá tenía que rechazar eso. Pero si mi anhelo es más fuerte por los $5, lo voy a traicionar. Y nos pasa igual con el Señor. Si las cosas de este mundo la tenemos en más prioridad que Dios, obviamente seremos arrastrados por el engaño de Satanás. Vamos a 1 Timoteo 6, versículo 9. Vamos a ver un ejemplo en este verso. 1 Timoteo 6, verso 9. Pablo le da a Timoteo un consejo que
como pastores todos tenemos que aprender y entender, pero también como cristianos nos aplica en principio. Y aquí, cuando yo leo este verso, veo palabras muy, muy importantes que vamos a desarrollar. Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 9. ¿Están todos allá? Ok, esta sí es Reina Valera, la Biblia que usted y yo tenemos. Dice, porque los que, ¿cómo dice? Los que quieren, ¿verdad? Esa palabra la vamos a traducir, ¿qué significa? Los que quieren enriquecerse, caen en tentación y caen en lazo. Los que quieren enriquecerse. Ahora bien, cuando usted ve que un animalito va detrás de la trampa, ¿verdad? Obviamente no está mirando la trampa como estudiamos el domingo pasado, está mirando la carnada. Pero obviamente cuando hay entendimiento en nosotros, discernimiento espiritual, sabemos que no debemos de ir detrás de las cosas materiales, sino detrás de Dios. Y Dios nos suple lo necesario. El problema es que cuando no nos conformamos con lo necesario, Satanás te ofrece un poquito más y quitamos la mirada de Dios. Y aquí Pablo es muy explícito al explicarle a Timoteo. Timoteo como pastor, ¿verdad? Obviamente en ese tiempo había más necesidad que ahora. Quiere decir que cualquier oferta de dinero o de cualquier oferta de Satanás, como Ananías y Zafira, iba a ser un poco más, diría yo, más fuerte para la tentación. Pero de igual modo, vemos aquí, fíjense lo que continúa diciendo. Dice, caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción, ¿qué dice luego? Y perdición. Esta palabra, quieren, ¿verdad? Es una palabra griega que se dice boulomai, así se dice la palabra griega. Y esta palabra significa voluntad. Eso significa voluntad. Significa el deseo que controla nuestro ser. Los que quieren enriquecerse, está hablando de aquellos que dan su vida en sacrificio para ir detrás de cosas terrenales por encima de Dios y en prioridad. También esta palabra significa vivir detrás de con todo el corazón. Significa boulomai. Esa palabra, los que quieren. Porque yo pienso que el deseo de riquezas es natural. Eso es natural. ¿Quién no quiere riquezas? Todos. Pero ir detrás de las riquezas es lo que está hablando el texto. ¿Sí me doy a entender? Es decir, la vida está llena de caminos, oportunidades y decisiones a tomar. Y cada decisión que tomamos, cada camino, oportunidad que se presenta, conlleva entregar el tiempo y el esfuerzo de cada ser humano. Todos entendemos eso. Si usted cambia de trabajo, va a cambiar de dirección de trabajo, va a tener que o ir más lejos o más cerca, va a cambiar su vida. Y eso demanda de su voluntad. Entonces aquí Pablo le dice, los que quieren riquezas terrenales caen en tentación y lazo. Es decir, el cristiano no debe vivir detrás del dinero, sino el dinero detrás de nosotros. Usted preguntaría, pastor, ¿cómo lo hacemos eso? ¿Qué imán me tiene para arrastrar el dinero? Tampoco se está refiriendo a eso, sino que dice la palabra, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo necesario, el Señor lo va a añadir. Yo pienso que el problema aquí es que no nos gusta vivir con lo necesario, nos gusta vivir con un poco más, y como Dios no da, no siempre, a veces sí, no nos da extra, obviamente nos desviamos y luego decimos no tengo tiempo para estudiar o para Dios, y por eso cuando viene el ataque del enemigo nos arrastra. Es obvio, es muy simple entenderlo. Bueno, esta palabra también habla de la disposición del corazón para ir detrás de las cosas terrenales y materiales. Miren, si nosotros no morimos a los anhelos y deseos terrenales, es decir, en prioridad, que no nos controlen. Pablo decía, yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Es decir, cuando mi cuerpo me pide algo, yo no dejo que mi carne me controle, sino yo controlo mi carne. Vivimos en tiempos donde no podemos ni aún decirle que no a lo que comemos, hermanos. A lo que comemos. No podemos controlar las dietas. No tenemos dominio y control de nosotros mismos. Es penoso, hermanos. No tenemos dominio propio. Quiero volver aquí a Ezequiel 14, pero vamos a leer nada más del 7 al 9. Ezequiel 14, versículo 7. Aquí el Señor, cuando yo leí este texto, hermanos, quiero que noten algo, si me ponen atención por un segundito para explicar esto. Esta mañana, volviendo a repasar las notas y mirando el verso, en un momento, ¿verdad? Tuve
digo visión no porque Dios me la mostró, sino lo vi así en mi mente, es lo que quiero decir. Y veía, ¿verdad?, cómo hay personas que tienen esa convicción cuando Dios les habla. Y de repente en la iglesia tenemos a alguien que dice, es que Dios me mostró a mí esto, y es contrario a la Biblia. Pero están seguros, están convencidos que Dios le habló. Ahora bien, las convicciones son las que controlan el corazón, entiéndase. Por eso hablamos de convicción. Su convicción es su estilo de vida, es como usted ve la vida y cómo ve el mundo. Si su convicción es que la vida, por ejemplo Jesús decía, la vida no consiste, esa palabra consistir está hablando, si usted cree según su manera de ver la vida, su cosmovisión, su convicción, de que la vida es acerca de alcanzar dinero, usted va a dar todo su esfuerzo y su tiempo detrás del dinero. Pero si usted tiene una convicción firme de que un día el Señor vendrá, juzgará a las naciones y que nuestra vida no está prometida en esta tierra, sus convicciones serán diferentes y usted será movido por la palabra, el Espíritu Santo y no por el mundo. Entonces es importante poner en práctica la palabra de Dios, porque si nada más la estudiamos sin obedecerla, nunca tendremos convicción, nunca crecemos en convicción. Una cosa es la convicción del Espíritu Santo a nosotros hablándonos, otra es nuestra convicción fundamental como cristianos. Como cuando usted le dice, mira, allá hay $1,000, cógelo para ti, no le digas a nadie. Si no estás fundamentado en tu convicción, te lo vas a robar. ¿Sí me están entendiendo la palabra convicción? Entonces, muchos de ustedes tienen convicciones muy nuevas, muy de bebé espiritualmente. Pero fíjense que tenemos que crecer en convicción para que no seamos movidos, no seamos niños fluctuantes. Entonces aquí nos damos cuenta de un punto, verso 7 de Ezequiel 14. Aquí seguimos con esta pregunta, ¿puede Dios engañar? ¿Puede Dios mentir? ¿Verdad? Porque el texto dice algo que es chocante. Dice verso 7, porque cualquier hombre, ahora usted dirá, yo no soy judío, ni pertenezco a la casa de Israel. Bueno, vamos a leer versos en el Nuevo Testamento que están paralelos a estos, iguales. Entonces, cuando yo leo un texto en el Antiguo Testamento, trato de avalarlo en el Nuevo, porque no vivimos en el Antiguo Testamento, vivimos en el Nuevo. Entonces hay cosas del Antiguo Testamento que todavía siguen vigentes, otras no. Entonces yo trato de cuando voy al Antiguo, lo comparo con uno del Nuevo para saber que podemos practicar eso. Dice, cualquier hombre o mujer de la casa de Dios, podemos decir, o cristiano, y de los extranjeros. Aquí nos damos cuenta que el pueblo de Dios fue un pueblo escogido por Dios, pero también el propósito de escoger este pueblo era para salvar el mundo. Y los extranjeros eran invitados, pero bajo la ley de Dios. Si ellos no se sujetaban a la ley de Dios, no podían estar entre el pueblo de Dios, lo sacaban. Mientras que ahora lo vemos de esta manera. La iglesia, por así decir, el cuerpo de Cristo, viene un extranjero significa un no creyente, uno que todavía no ha dado su vida al Señor. Entonces, si alguien viene, no debemos nosotros sujetarnos al extranjero, entiéndase al no creyente, sino llevarlos a ellos a la palabra de Dios. Entonces, aquí vemos cómo dice, y los extranjeros que moran en Israel. Dice que se hubieran apartado. Esa palabra apartar, dejar, rechazar, menospreciar. Dice, de andar en pos de mí. ¿Quién dijo esa palabra en el Nuevo Testamento? Venir en pos de mí. Jesús, la misma palabra. ¿Y qué es en pos de mí? Ven con tu vida detrás de mí. Isaías dijo, Señor, heme aquí. Cuando decimos heme, no está diciendo estoy aquí. Heme es mi vida es tuya. Heme es una palabra que dice mi vida te pertenece, lo que tú digas yo hago. Y aquí nos damos cuenta de algo importante. Dice la palabra, se apartaron de andar en pos de mí, en dirección de mi palabra, de la guianza del Espíritu. Dice, y hubiere puesto sus ídolos en su corazón. ¿Qué es lo que desvía a un cristiano de la palabra, del camino de Cristo? Un ídolo. El amor a algo material, terrenal, pasajero, eso es lo único que nos desvía. La palabra tropiezo, la palabra salirse del camino, siempre está aludiendo a que mientras vamos caminando en la palabra de Dios, progresando, perseverando, creciendo, Satanás, el mundo y la carne siempre están mirando por la ventana del tren a ver en qué parada desmontarse. Siempre me gusta esa ilustración porque me da una claridad de que el camino del Señor es como un tren que tiene un destino. Y nuestro trabajo es montarnos en ese tren y quedarnos allí. El tren se llama Cristo. Pero el tren tiene ventanas, todavía vemos cosas y anhelamos. Y mientras miramos por la ventana, van pasando tiendas o ofertas o tentaciones y cosas que nos arrastran.
Y usted va mirando y dice, me voy a quedar en la próxima parada y vuelvo y me monto. Entiéndase, me voy a apartar por un rato del Señor. Es lo que decimos. Nos desmontamos del tren y cuando queremos volver a montarnos, a veces el tren va muy lejos, pero al volver a subir un pie, hermanos, estamos ya atrás, en el carro de atrás, perdiendo tiempo. Y por eso es tan importante perseverar. Miren, aunque usted luche, pelee, y todos pecamos en el camino, tratando de no pecar, arrepiéntase y siga adelante. Hay que seguir adelante, hermanos, una vida de práctica. Y sigo leyendo el verso, dice el versículo, estoy en el 7, ya al final. Dice, y haya puesto sus ídolos en su corazón y establecido delante de su rostro el tropiezo de su maldad. ¿Por qué está comparando el ídolo del corazón con el tropiezo de la maldad? Porque obviamente el ídolo, el cual no es Dios, te saca del camino y su fin es camino es de muerte, es el tropiezo de maldad. Y maldad estudiamos, ¿verdad? La palabra anomia es sin ley, sin Dios, sin su palabra. Obviamente si caminamos sin la palabra, nuestro destino no va a ser el cielo, va a ser maldad o muerte. Fíjense lo que dice, hermano, si viniere al profeta para preguntarle, en aquel tiempo los profetas estaban establecidos para hablar de parte de Dios. Y el pueblo de Dios tenía que venir a ellos a consultarlos. ¿Qué dice el Señor acerca de esto? ¿Debo hacer esto o no? ¿Puedes orar para ver qué Dios dice? Los sacerdotes también tenían que confiar en los profetas y ese era el trabajo de ellos. La palabra profeta en el hebreo significa inspirado, es decir, el que habla de parte de Dios. Era serio porque cualquier profeta que dijere Dios dijo sin decir, lo mataban. Porque era peligroso porque comenzaban a confiar en un profeta falso y lo que el profeta decía, por el pueblo tenerle tanta confianza, se moría mucha gente, se apartaba mucha gente. Y el Señor trataba radical e instantáneamente con ese falso. Y fíjense lo que dice aquí al final del 7, dice, yo Jehová les responderé por mí mismo. Es decir, déjame a mí que yo le hablo, en esa actitud. Yo recuerdo cuando yo pedía permiso para salir, y el permiso que pedía al lugar donde iba era algo así como un río por allá a 1 hora de mi campo, ¿verdad? Yo vivía en un pueblo, pero los campos quedan cerca. Y yo sabía que mi abuelo no me iba a dar permiso y me iba donde mi abuela. Y sin darme cuenta, mi abuelo escuchaba cuando yo decía, ¿puedo ir al río? Y mi abuelo me decía, déjamelo a mí, dile que venga aquí, que yo le digo. Me escuchaba, como quien dice, yo le voy a decir a él. Dice, no vas a ir. Y ya, hasta ahí quedó el ambiente. Verso 8 dice, y pondré mi rostro, ¿cuál palabra sigue? Contra. ¿Quién quiere tener a Dios en contra? Basta con Satanás ya. Pondré mi rostro contra aquel hombre. Ahora, no lo leí, pero en el capítulo 14, para estos tiempos, ahí dice algo muy duro. Dice, oigan bien, y la maldad caerá sobre el profeta falso y al que consultare al falso profeta. Si yo les pregunto, ¿cuántas personas en el día de hoy le gusta consultar profetas que prometen cosas terrenales? Por eso es que cuando salimos de iglesias decimos, wow, se quedó un grupo de amigos que amaba mucho, pero yo les digo y no quieren. Les dije que los profetas que le están profetizando son falsos, no es lo que Dios dice. Y es difícil, no quieren salir, porque han puesto el tropiezo de su ídolo en su corazón, no van a salir, a menos que decidan, escuchen la palabra y digan, no, me voy. Entonces, por eso que hoy, hermanos, hay tantas dentro de la iglesia cristiana, tanto enredo y engaño, y la gente está confundida. Porque de momento alguien dice, Dios me habló y dice azul. Otro dice, a mí Dios me mostró y dice rojo. Dice, no, pero yo tuve una visión clara y a mí me dijo negro. Y el que está sentado ahí, que es nuevo o que no sabe mucha Biblia, dice, ajá, y aquí ahora ¿a quién le creemos? Si Dios me dice que me someta al pastor de la iglesia. Es duro, hermanos, es difícil. Entonces esta enseñanza tiene que ver con nosotros ser diligentes en la palabra para que nadie nos engañe. Amén. Dice el verso 8, retomo, y pondré mi rostro contra aquel hombre y lo pondré por señal y por escarmiento. Dice, y lo cortaré del medio de mi pueblo y sabréis que yo soy Jehová. Y aquí es el verso duro de tragar. El verso 9 dice, cuando el profeta fuere engañado y hablare palabra, o sea, de engaño, yo Jehová engañé al tal profeta. Son palabras que usted la lee en su casa y dice, yo pensé que Dios era verdad. ¿Cómo que Dios engañó? Bueno, ¿puede Dios engañar a alguien? Vamos a ver qué dice la Biblia.
En el estudio bíblico hay una ley para interpretar la Biblia que se le llama, muchos la conocen, la ley del contexto, ¿verdad? La ley del contexto. ¿Contexto qué es? Es tomar en cuenta, cuando usted lee una carta de una hoja, usted no puede nada más leer lo del medio que le conviene. Tiene que leer toda la hoja para saber dónde inició el tema, quién está hablando, a quién es dirigida, cuál es el propósito. Y solamente leyendo todo el contexto, sabríamos a qué se está refiriendo el verso. Como cuando leemos todo lo que pidas Dios te lo va a dar. Sí, pero ¿qué dice el contexto? No está hablando de todo, casa, carro, no. Está hablando todo conforme a los frutos del contexto. Bueno, en la Biblia existe lo que llamamos contexto general. ¿Qué significa esto? Contexto general es tomando toda la Biblia en consideración. Toda la Biblia, es decir, de Génesis a Apocalipsis. Tiene que haber congruencia, tiene que haber un hilo armónico. No se puede, una cosa significa esto y aquella otra. Cuando yo leo la Biblia y se contradice, yo digo, la leí mal. O sea, porque la palabra es pura, es perfecta. Entonces tengo que volver a buscar la traducción y verle a dónde fue que yo me torcí, no la Biblia. Entonces la Biblia debe tener una congruencia, es decir, debe de estar en acuerdo con ella misma. ¿Quién interpreta la Biblia? ¿Quién me dice? Ella misma. Ella se interpreta. No hay que preguntarle a nadie. Ella te va a interpretar. ¿Cómo? Con los textos del contexto, con el contexto general. Pero también aparte del contexto general, existe lo que llamamos contexto inmediato, que significa, tú lees un capítulo de 5 versos y los versículos anteriores y posteriores son los contextos inmediatos, los que están ahí cerca, en esa historia. Por ejemplo, la parábola del sembrador, ahí están los contextos inmediatos, nada más en esa historia. Pero el contexto general es toda la Biblia, donde no podemos leer algo que luego contradice. Dice el Antiguo Testamento que el que muere en una cruz es maldito. Jesús muere en la cruz, pero los Gálatas dice que se hizo maldición. Entonces hay una congruencia en la Biblia. Ahora, ayer me llegó a la mente un verso y nunca pensé que iba a haber esto en la Biblia, pero hay una guerra de contexto en la Biblia. Y no le voy a decir que vaya, pero está en Mateo 4. Cuando Jesús está en el desierto, Satanás le dice, porque escrito está. Le cita la Biblia. Le dice, enviará el Señor a sus ángeles y te cargarán si te tiras del pináculo del templo. Escrito está, y sí, Salmo 91, 22 dice eso. Pero Jesús le habla del contexto, le dice, pero también escrito está. ¿Qué quiere decir también escrito está? Toma en cuenta el contexto, no tentarás a tu Dios. Entonces fíjense cómo Satanás te puede citar la Biblia, y si te quedas en un verso, hermanos, hay denominaciones completas de miles y millones de personas por sacar del contexto una palabra o un verso. Increíble, hermanos, increíble. Solamente por sacar algo de contexto. Miren, estudiamos que los testigos de Jehová en Juan 1 sacan 2 letras. 2 letras y toda una denominación torcida. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ellos le ponen el verbo era un Dios. Esas 2 letricas hacen que haya otro segundo Dios. Y ya no somos monoteístas, es decir, no creemos en un solo Dios, sino en 2. Fíjense, hermanos, 2 letras, lo delicado que es esto. Entonces aquí vemos lo importante del contexto. ¿Creemos que Dios engaña? Bueno, Ezequiel 14:9 dice que Jehová engañó al profeta. Pero Santiago dice que Dios no puede ser tentado por el mal y Él no tienta a nadie con el mal. También Hebreos 6:18 dice que es imposible que Dios mienta. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Bueno, vamos a ver 2 versos. Vamos a 2 de Samuel 24:1. Miren estos 2 versos, qué raros se ven, pero usted lo va a entender cuando lo lea. 2 de Samuel 24, verso 1. Segunda Samuel 24, versículo 1. Dice este verso, dice, volvió a encenderse la ira de Jehová. ¿Llegaron todos? Asegúrese que está en segunda. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel. Se enojó Dios contra Israel. Dice, e incitó a David contra ellos a que dijese, ve, haz un censo de Israel y de Judá. Ahora, ¿quién incitó a David aquí? ¿Qué dice el verso? ¿Ah? No, el verso, ¿qué dice? ¿Quién incitó a David? Dice Jehová. Ahí dice Jehová. Vamos a 1 de Crónicas 21, creo que es el próximo libro. O no sé si sigue Reyes y después Crónicas. 1 de Crónicas 21:1
El mismo verso con diferentes palabras. Dice, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David que hiciese censo de Israel. ¿Cómo traducimos el verso? Primero dice que Dios incitó a David y luego dice que Satanás. Bueno, es muy fácil, hermanos. Satanás es instrumento de Dios. ¿Cómo Dios lo hizo? Como decimos del presidente, Donald Trump hizo el muro. No lo hizo él, lo mandó a hacer. Pero el término, él lo hizo, se entiende que él dio la orden. ¿Sí me están entendiendo? Entonces Dios no es el que hace maldad, Dios se lo entrega a Satanás, y Satanás hace lo que el Señor le ordene. En manos de Dios, de él no sale maldad. Ahora bien, el castigo de Dios, humanamente lo vemos como una maldad, pero no es maldad. La injusticia se castiga, eso es bueno. ¿Cómo usa el castigo? Bueno, a veces es mano de Dios, a veces envía a Satanás o le da rienda suelta. Pero también vemos que Dios utiliza a Satanás como un instrumento de dos maneras. En esa historia del desierto, el Señor le dice a Satanás, Satanás, escrito está, solamente a tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. Todo el mundo está por debajo de Dios y usted preguntaría miles de cosas. ¿Y por qué Dios no desaparece a Satanás? Como estudiamos ya, no se va a acabar la maldad. Dios lo tiene allí para tratar con nuestra fe. Primera razón por qué Dios usa a Satanás y los demonios como instrumento. Número uno, probar nuestra fe. Tenemos la historia de Job para probar su fe. Fue edificado, maduró, pero utilizó a Satanás como un instrumento. Lo segundo es cuando Dios, o sea, cómo Dios usa a Satanás como instrumento, es cuando entrega a alguien en manos de Satanás. O sea, Satanás es tuyo. Esa es la peligrosa. Esa es la que de verdad nos debe de dar más miedo. En Lucas 22, vamos allá a ver otro ejemplo, verso 31. Lucas 22, 31. Aquí nos damos cuenta, hermanos, que Dios no puede engañar a nadie, pero solamente el hecho de que Dios quite su verdad, ya estamos engañados. El hecho de quitarla. Si no amas mi verdad, si no quieres mi palabra, la quito. Escasea la palabra. Miren, recibimos, no se imagina cuántas llamadas de personas pidiendo pastores que prediquen la palabra. Por email, por teléfono, por texto, por Facebook. Pastor, ¿cuándo van a enviar un pastor para acá? Y le pregunto, ¿no hay iglesia? Dice, sí, como 55 aquí al frente de mi casa. Así me dicen. Y uno dice, wow, una iglesia en cada esquina hay, me dicen. O sea, a un minuto me queda la iglesia. ¿Ustedes cuántos vienen de 2 horas de distancia? Bueno, hermano Domingo viene a 1 hora y media, creo, ¿verdad? Manejando, algo así. Hay unos hermanos que vienen de New Jersey a casi 3 horas en autobús. 3 horas, hermanos. Ustedes vienen de Connecticut, ¿verdad? Y los hermanos de Connecticut, hay muchos que vienen de lejos, los de Queens, ¿verdad? Los hermanos de Long Island, John Kers, el hermano, ¿verdad? Papá de Alberto, vienen de lejos. Y uno dice, wow, qué cosa, ¿eh? La gente se confunde porque no se está predicando el mensaje. Lucas 22, 31, dice aquí este verso, fíjense lo que dice. Dice, dijo también el Señor. Ahora, eso me suena, no cómico, pero de una manera como si fuera así como rara. El Señor diciéndole a Simón, 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 he aquí Satanás me ha pedido un favor. O sea, es una idea de entenderlo, ¿verdad? Me ha pedido algo. ¿Qué le pidió Satanás a Jesús? Que le diera la oportunidad de zarandear a Pedro y a los discípulos, a los 12, a todos. Ahora, fíjense lo que dice. He aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Os habla de plural aquí, a todos. Pero el Señor, bueno, antes de leer el 32, yo me imagino Pedro en su mente dice, Satanás le pidió al que saca el hombre fuerte, ¿verdad? Con una palabra, zarandearme. Me imagino que Pedro dijo, Señor, pero ¿no lo reprendiste? No lo reprendí. Dice, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Ahora, esta palabra, para que tu fe no falte, vemos aquí 2 partes. Hemos estudiado que la fe viene de Dios. La palabra nos infunde fe. En oración Dios nos da poder, de fe. Crecemos en fe, pero la fe nace en Dios. O sea, el poder de la fe nace en Dios, no en mí. Mucha gente dice, no, yo soy una gente de mucha fe, yo soy una persona de mucha fe. Nadie tiene mucha fe. Somos por naturaleza incrédulos. La fe es un poder que viene de Dios, pero primero tenemos que confiar para recibirla. Por fe y para fe, dice Romanos 1. Entonces
Entonces, el Señor, fíjense lo que dice, he orado a Dios para que tu fe no falte. Bueno, si Pedro es el que tiene la fe, ¿por qué Jesús oró al Padre? Bueno, obviamente porque el poder de la fe viene de Dios. Pero confiando únicamente en Dios es como recibimos ese poder, ¿verdad? ¿Se acuerdan de Jesús haciendo una comparación con la viuda que oraba al juez injusto? Le dice, esta mujer oraba por justicia. Y termina el verso diciendo, cuando el Hijo del Hombre venga a la tierra, ¿hallará fe? O sea, se acabará la fe. Obviamente cuando dejamos de consultar y depender de Dios, la fe se muere. Porque viene de Dios la fe. Es como una fuente de agua que de momento dejamos de recibir y nos vamos a otra, se acaba el agua. El agua viene de la fuente, no de nosotros. ¿Están entendiendo hasta ahí? O sea, aquí Satanás le pide al Señor zarandear. ¿Por qué no fue directamente Satanás a zarandear a Pedro o a los discípulos? ¿Saben por qué? Por la misma razón de Job. Cuando Satanás viene a presentarse delante de Dios, le dice, ¿no has visto a Job? O sea, un buen hombre, no tienes nada que decir mal de él. Y Satanás dice, claro, le tienes un cerco de protección, no lo puedo tocar. Quítaselo. La protección de Dios, hermanos. El cuidado de Dios. Y yo creo que el mundo tiene una protección limitada también, que es lo que la palabra dice, ignoras mi bondad, que esa bondad de yo cuidarte es llevándote al arrepentimiento. Porque la gente lo confunde, la bondad de Dios, los no cristianos, en que Dios es bueno con ellos, porque le da que comer, le da dinero, trabajo, no. Es una bondad que tiene el propósito de llevarte al arrepentimiento. Pero dice la palabra en 1 de Juan 5:18, a los hijos de Dios el maligno no le toca. Y cuando nos toca, esa palabra tocar significa influenciar el corazón para perdición. Significa la palabra tocar. O sea, tocar allí no es que te topa, no. Es el toque de Satanás para engañarte y que te pierdas. Y el texto dice claramente, hermanos, Satanás está pidiendo a Jesús porque no puede entrar como él quiera. Necesita permiso de Dios. Ahora, cuando el Señor le dice, ahí está, te lo entrego a Job, pero no lo mates. Nada más trata con él para yo madurarlo. Ahora, ahí está la prueba de fe de todos nosotros. La prueba del sufrimiento es probando nuestra fe. Y aquí vemos lo que Jesús dice, yo he rogado por ti que tu fe no falte. Dice, y tú una vez vuelto significa cuando te arrepientas de lo que Satanás te va a hacer, dice, confirmarás a tus hermanos, o sea, vas a volver a mí. Ahora usted preguntaría, ¿por qué el Señor no oró para que no falte la fe de Judas? Una buena pregunta. Y yo pienso, no puedo decir exactamente, pero es lo que puedo percibir, de que Judas no tenía intención de agradar a Dios. Pedro sí. El problema de Pedro era su orgullo al agradar a Dios. El de Judas no. El de Judas era agradarse a sí. Y Judas no estaba detrás de Jesús por Jesús, sino detrás de Jesús por el dinero. Y por esa razón el Señor lo entregó y Satanás entró en Judas. No pidió permiso, porque el corazón de Judas estaba en manos de Satanás por su codicia, hermanos. Por eso digo que Judas no sabía que Satanás lo estaba induciendo. Judas pensaba que se iba a salir con la suya. Al final se dio cuenta cuando Jesús le dijo, ¿verdad? Aquí hay uno que es diablo. ¿Por qué le llamó diablo a Judas? Porque ya Satanás estaba en control total de él. Pero ¿cómo pregunto? ¿Cómo fue arrastrado Judas, hermanos? Ayúdenme. Por la codicia. Fue arrastrado. Y aquí nos damos cuenta que a los hijos de Dios, los que están queriendo y viviendo una vida en la palabra, Dios lo tiene guardado. Y si Satanás se te aparece, lo mandó Dios, si vives en obediencia. Y Dios te va a ayudar a atravesar el desierto en este caso, la dificultad. Bueno, quiero ir a una historia antes de acabar, a 1 Reyes 22, si usted me acompaña, que hay una historia increíble, hermanos. Una historia que da risa, pero esa risa no es de burla, es más bien como lo que sucede. 1 Reyes capítulo 22. ¿Cuántos conocen a Acab, el rey Acab, esposo de Jezabel? Han estudiado o lo han leído por lo menos, ¿verdad? Este rey cabezón, terco, ¿verdad? Obstinado, rebelde. Aquí vemos, voy a resumir la historia un poco porque es muy larga, no la puedo leer toda. Pero de momento vemos aquí cómo el rey Acab se fija en una zona, geográficamente hablando, se llama, a ver cómo se llama, ya se me olvidó, Ramot de Galaad, es un nombre raro, Ramot de Galaad. Según Google dice que hoy se llama Ramá, ¿verdad? En el día de hoy.
Bueno, ese territorio, el rey Acab quería poseerlo, ¿verdad? Pero estaba protegido por el rey de Siria, enemigos, ¿verdad?, del pueblo de Dios. Acab reinaba en Israel, le llamamos el reino del norte. Entonces había otro reino en el sur, llamado, en la zona era Judá. Allá abajo, en esa zona, reinaba Josafat. ¿Han escuchado ese nombre? Entonces, el rey de Israel, Acab, consulta a Josafat y le dice, ahí está Ramot de Galaad, vamos a conquistarla, vamos a derrotar a los sirios. Y le dice Josafat, yo soy igual que tú, o sea, tengo los mismos deseos, tengo el mismo ejército, o sea, somos iguales en un sentir. Pero luego le dice Josafat, un hombre de Dios, le dice, pero vamos a consultar a los profetas. En sí dijo, vamos a consultar a Dios. Acab tenía, como muchos saben, 400 profetas, pero de Baales. Eran profetas falsos, le profetizaban al rey lo que él quería escuchar. Y cuando llaman a los profetas, ¿verdad?, terminan de profetizarle y lo estaban adulando al rey. Este hombre, Josafat, ¿verdad? Josafat es un hombre de Dios y le dice, ¿no hay otro profeta que podamos consultar? Yo me imagino, según el texto, que no dudó de los profetas y del rey. Dice, ¿no hay otro profeta? Y obviamente aquí vemos que en el versículo 8, fíjense lo que dice. Estoy en Primera Reyes 8. Dice, el rey de Israel respondió a Josafat, aún hay un varón por la cual podríamos consultar a Jehová. Dice, Micaías, hijo de Imla. Dice, mas yo le aborrezco. Fíjense lo que dice, porque nunca me profetiza bien. O sea, no dice nunca profetiza bien, sino no me profetiza bien. O sea, no me gusta lo que dice. Claro, la palabra de Dios confronta, ¿verdad? Dice, sino solamente mal. Y Josafat dijo, no hable el rey así, o sea, no hable así de este profeta. Bueno, Sedequías era uno de los profetas de los 400. Se puso un casco con cuernos de hierro, ¿verdad? Bien así, salamero con el rey adulando. Dice, mi rey, con esos cuernos así derribaremos al rey de Siria. El Señor se lo entregará en sus manos. Falsos profetas. Y nos damos cuenta que Josafat estaba queriendo consultar a Micaías. A Micaías lo tenían aislado por allá, ¿verdad? Yo lo veo eso como la Biblia que el hermano cristiano no encuentra, toda empolvada por allá. Ese es el profeta Micaías en esta historia. La Biblia, ¿dónde está mi Biblia? Tengo 2 meses que no la encuentro. Así estaba Micaías el profeta, el que hablaba de parte de Dios. El verso 15, vamos a leer el verso 15. Dice, vino pues el rey, ¿verdad? Y el rey le dijo, Micaías, aquí le está consultando, quiero que noten la apatía del rey Acab con el profeta. ¿Iremos a pelear contra Ramot de Galaad o lo dejaremos? Es decir, ¿vamos o no vamos? Según tú, profeta. Él respondió, sube y serás prosperado y Jehová lo entregará en mano del rey. ¿Saben cómo le contestó? Sarcásticamente. Vete. ¿Saben por qué el profeta le habló así? Lo que hemos estudiado hasta ahora de Dios, que cuando queremos escuchar otra cosa, escucharemos otras cosas. Fíjense por qué el ídolo del corazón es tan peligroso, hermanos, y no amar a Dios sobre todo. El profeta le dice, no, ve, vas a ganar. Pero parece que el rey vio el sarcasmo del profeta y le dice el rey en el verso 16, le dijo, ¿hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad en el nombre de Jehová? Ahora, ¿por qué no creyó lo primero? Todos tenemos algo llamado conciencia. Algo que sabemos en lo más profundo que no está bien lo que estamos haciendo. Pero queremos. ¿Y qué hacemos? Apagamos la conciencia. Él sabe que el profeta le está hablando sarcásticamente y le dijo lo que él quería oír. Pero aún así, el rey le dice, ¿cuánto te voy a decir? ¿Cuántas veces que me hables verdad? Dice el 17. Aquí es donde viene lo duro. Entonces él dijo, el profeta Micaías, yo vi a todo Israel esparcido por los montes, como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo, estos no tienen señor, no tienen rey ni guía, esa es la idea. Vuélvase cada uno a su casa en paz. Y el rey de Israel dijo a Josafat, ¿no te lo había dicho yo, o no te lo había yo dicho? Ninguna cosa buena profetizará él acerca de mí, sino solamente mal. Era lo inverso. Pero él está fijado en su decisión, no escucha otra voz.
Entonces él dijo, oye pues palabra de Jehová. Yo vi a Jehová, aquí Micaías, y fíjense lo que voy a leer. Yo vi a Jehová sentado en su trono. ¿Dónde estaba el Señor? Siempre que se dice Jehová en el trono, se está hablando del gobierno de Dios, ¿verdad? El que gobierna toda la tierra. Dice, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, entiéndase, demonios y ángeles no caídos, todo el ejército. Dice, junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo, ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Caer aquí es perder la guerra. Dice, y uno decía de una manera y otro decía de otra. Y salió un espíritu. ¿No se le enchila un poco la piel cuando dice esa palabra? Salió un espíritu, un demonio. Salió un espíritu allí. Dice, y se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. ¿Se dan cuenta que no es Dios? Dice, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué manera? ¿Por qué está preguntando el Señor? Para saber cómo va a tratar con este acá, porque aún todavía era rey de Israel. Y si el demonio aquí lo quiere matar, el Señor le dice, no, así no. Un ejemplo poniendo. O si quiere hacer algo fuera del plan de Dios, de lo que Dios quiere canalizar, entonces le pregunta, ¿cómo lo vas a hacer? Y él dijo, el 22, yo saldré y seré espíritu de mentira. ¿Se acuerdan de la clase anterior, el espíritu anticristo? El espíritu de mentira significa que va a entrar en el rey Acab y va a nublar sus sentidos, no va a poder discernir, no va a poder ver, no va a poder ir adelante en verdad, sino que todo lo que vea malo lo va a ver bueno. Es el peligro de eso, hermanos, por el ídolo de su corazón. Dice, será espíritu de mentira en su boca y de todos sus profetas. Y él dijo, le inducirás, aquí el Señor, y aún lo conseguirás. Dice, ve pues y hazlo así. Ahora, yo pregunto, para que vean aquí el contraste, ¿qué es lo único que ayudaría, en este caso, al rey Acab a no caer en este engaño? Una sola cosa, hermanos, el Espíritu de Dios. Dios se echó atrás y entró el espíritu de engaño. ¿Sí están entendiendo hasta aquí? Dice el versículo 23, y ahora he aquí, Jehová ha puesto espíritu de mentira. Fíjense cómo ahí dice diferente, Jehová ha puesto, es decir, Jehová permitió, ordenó o le dio el permiso. En boca de todos tus profetas, aquí está hablando Micaías el profeta al rey, y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Entonces se acercó Sedequías, hijo de Kenaana, y golpeó a Micaías, lo maltrató en la mejilla. Yo siempre veo esto traducido al día de hoy, el maltrato de la palabra, hermanos. Golpear en ese tiempo un profeta es golpear la palabra, es decir, maltratarla o menospreciarla o torcer la Biblia. Dice diciendo, ¿por dónde se fue de mí el Espíritu de Jehová para hablarte a ti? Fíjense este falso profeta Sedequías, ¿de dónde se salió mi espíritu para hablarte a ti? ¿Sabe lo que está diciendo? A mí Dios no me profetizó eso. Eso está diciendo, a mí Dios, lo que dije anteriormente, a unos le dice azul, a otros rojo. Pero ¿cómo sabemos cuál es el verdadero de estos dos? Una sola manera, mis amados, si amamos a Dios sobre todo, si amamos su palabra, si queremos hacer la voluntad de Dios. De lo contrario, oiremos a Sedequías y no a Micaías. Es importante eso, hermanos. Dice, Micaías respondió, he aquí tú lo verás en aquel día, cuando tú irás metiendo de aposento en aposento para esconderte. Entonces el rey de Israel dijo, toma a Micaías y llévalo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey, y dirás así ha dicho el rey, echad a este, el profeta no falso, sino el profeta verdadero, Micaías, en la cárcel. ¿Se acuerdan cuando Pablo decía, la palabra no está presa? ¿Se acuerdan ese término de Pablo, que no está encerrada? Dice, y metedle o mantenedle con el pan de angustia y con agua de aflicción, hasta que yo vuelva en paz. Miren lo que dice Micaías. Y dijo Micaías, si llegas a volver en paz, Jehová no ha hablado por mí. Enseguida dijo, oíd pueblos todos, es decir, ¿oyeron lo que dijo el profeta? Como jactándose. ¿Cuál fue el fin de Acab? Se lo voy a resumir. Acab decide, ¿saben por qué llamó a Josafat? Para cambiarse de uniforme. Porque Acab sabía que el rey de Siria quería matarlo a él, no a los soldados. El rey de Siria da una orden a sus soldados, le dice, no peleen con ninguno de bajo rango, sino maten al rey. Y Acab se disfrazó y le puso las vestiduras reales a Josafat. ¿Saben para qué? Creo que tienen la idea, para que maten a Josafat. Dice la Biblia, hermanos, que al salir al combate, uno disparó un arco al azar, al aire.
Y dice que entre las junturas, es decir, las armaduras de hierro tenían como muchas piezas. Dice, entre la armadura se metió la flecha y lo mató. ¿Quién puede engañar a Dios? Dice Gálatas 6:7, hermanos, bien rapidito. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Hermanos, es mejor ser humilde al pecar y humillarnos que escondernos de Dios. Dios no puede ser engañado. Por eso que nos vale más ser humilde, decir, Señor, tengo una debilidad, ayúdame, y buscarlo a Él. Miren, este rey tenía su plan en su corazón, quería hacer lo que él quería. Cuando vivimos una vida de hacer lo que queremos y de poner esta tierra por encima de la voluntad de Dios, hermanos, viviremos como niños fluctuantes, arrastrados por aquí, por allá. Ya cuando estoy a punto de afirmarme en Dios, el enemigo me arrastra otra vez y ando así, sube, baja, me enfrío, me caliento. Y nunca permanecemos y nunca crecemos ni aprendemos. Quiero ir a segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses 2. Aquí vemos, hermanos, en la Biblia, acerca del tema que hemos estado compartiendo, cómo las personas son engañadas. Como decíamos anteriormente, alguien que no sabe la Biblia y es engañado, bueno, obviamente se entiende que no sabe y Dios lo protege, esa es mi convicción. A mí al principio yo tenía muchas cosas erróneas, pero era por falta de conocimiento, no por negligencia, sino porque era nuevo. Y yo veía la mano de Dios increíble, o sea, nunca Satanás me llevó al extremo de apartarme porque no conocía la Biblia. La palabra dice que Dios no permite tentaciones que vayan más allá de nuestra humanidad, sino que juntamente con ella nos dará la salida. Entonces aquí vemos que tenemos que ser diligentes en crecer en la palabra, hermanos, para que ni Satanás nos engañe, para que no seamos arrastrados por los deseos del mundo, ni los pastores de las iglesias sean nuestros dioses. Amén. Amén. Dígalo con convicción. Segunda de Tesalonicenses 2, verso 7. Dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. ¿Saben por qué le llaman misterio? Porque la maldad es algo que opera de una manera que no es discernible, no es algo así tan fácil de verlo en el aire. Si usted ve que se nubla, usted dice, va a llover. Si usted dice que el sol está caliente, ardiente, como siempre, ¿verdad? Sí, usted dice, bueno, va a ser un día caluroso. Pero ¿cómo usted sabe cuando Satanás lo va a engañar? No sabemos. El misterio de la iniquidad, o sea, es un misterio en la manera que Satanás opera. Es un misterio, es algo que funciona en el corazón, influencia el corazón de las personas que aman este mundo más que a Dios. De lo único, ¿verdad?, que debemos estar seguros es que Jesús dijo, la verdad os hará libres. Seremos libres en Cristo si amamos la verdad, pero si no, seremos engañados. Dice, solo que hay quien al presente lo detiene. Entendemos que el Señor detiene a Satanás de que no acabe con este mundo en un segundo, sino que le da a medida, lo suelta a medidas. O sea, Dios lo canaliza, por así ponerlo. Dice, hasta que Él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo. Dice, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. ¿Cuál es el espíritu de la boca de Dios? ¿Quién sabe? Palabra de Dios. Esa es la palabra de Dios, hermanos. Dice, y destruirá con el resplandor de su venida. Aquí hay un evento ya poco más amplio que será otra clase. El verso 9 dice, inicuo cuyo advenimiento, o sea, en la manera que viene, dice, es por obra de Satanás. Es un espíritu de Satanás. Dice, con gran poder. ¿Sabe a qué se refiere con gran poder, hermanos? De engaño. Es el poder de engaño. Dice, poder y señales y prodigios, ¿qué dice luego? Mentirosos, que no se van a ver a simple vista, no se van a ver tan fácil. Dice el verso 10, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. ¿Quiénes son los que se pierden? Aquí lo dice, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, no recibieron la palabra con amor. Dice, por esto, esa palabra importante, ¿por esto qué? Porque no le dieron importancia a la palabra de Dios, la echaron a un lado, dijeron, no me interesa la palabra de Dios. Dice, Dios les envía un poder engañoso. Ahora,
Tiene más sentido cuando ahora entendemos que Dios envía un poder engañoso como es, si un demonio, Satanás, un espíritu, o el Señor remueve su verdad. ¿Se acuerdan de Romanos 1? Dice, por cuanto ellos detenían la justicia de Dios, con su injusticia Dios los entregó. ¿Se acuerdan de esa palabra? Dios los ha entregado para que vivan como quieran. Dice, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira a fin de que sean condenados todos los que no creyeron la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. O sea, aquí, hermanos, nos lleva a tomarnos un momento y decir, wow, Satanás engaña siempre, pero que el Señor remueva su palabra, que no tengamos, como venimos todos a este lugar pequeño a recibir la enseñanza en lo que Dios nos ayude, la verdad de Dios para salvación, que aún perdamos la oportunidad de congregarnos en un lugar que nos enseñe la palabra y que el Espíritu nos dé convicción, porque le voy a decir algo, usted que está buscando la verdad, no es algo que nace en usted, es Dios quien produce en cada uno de nosotros el querer como el hacer, cuando estamos buscando a Dios. Dios pone eso. Si alguien busca a Dios genuinamente, no importa en qué iglesia esté, y voy a explicar lo que quiero decir, puede estar en la católica, testigo de Jehová, mormón, si busca a Dios, Dios lo va a llevar a la verdad, aunque esté en lo falso. Pero si lo que anda buscando es lo suyo propio, beneficios egoístas, el enemigo lo va a engañar. Y nunca saldrá de un lugar donde lo engañen. Pero cuando usted decidió salir, si usted salió de algún lugar, yo sé que muchos, donde no le predicaban el evangelio, eso no nació de usted. Dios infundió la convicción del Espíritu y te dijo, esa no es mi palabra, sal de aquí. Nada más porque tú estabas buscando a Dios, ese es lo único que podemos ver. Pero el mérito es de Dios, Él fue quien infundió el anhelo de buscarlo a Él. Él es el que te pone cada momento, tienes que congregarte, tienes que leer la Biblia, tienes que orar, tienes que perdonar, tienes que obedecer. Jesús dijo, el Espíritu de verdad, el cual recordará todas las cosas. Entonces, si no estamos amando su palabra, creciendo en ella, buscando a Dios, seremos fácilmente arrastrados. Le voy a decir algo. Si usted cree que la cosa está dura ahora, le voy a decir algo y se lo profetizo al 100%, se va a poner peor. Si se le hace difícil afirmarse ahora con Dios, que está libre, se va a hacer difícil mucho más en el día de mañana. Así que la hora es hoy. Mientras se diga hoy, no endurezcamos nuestros corazones. Pónganse de pie, por favor. ¿Cómo usted cree que usted ve un video en el YouTube de una mujer que le dice a la iglesia, póngase aquí los de 1000 y aquí los de 500? Y la gente va así, como pitufitos así, y se ponen ahí. Y luego los de 20 los llamo en un momento. ¿Por qué la gente cree algo así? Gente ya civilizada. ¿Por qué lo cree? Por la codicia, porque piensa, no está mirando la falsa o el falso, está mirando lo que le va a dar después. Y solamente es como el que le venden la piedra de hierro pintada de oro. Mira, es un lingote. Y llega a la casa y no es ni un linguete, como dice una amiga mía. Pero cuando tú dices en la casa, dices, pero es que yo lo vi de oro. Sí, claro, la codicia te pone lentes. La codicia te pone lentes al punto que ves todo brillante. Y yo me imagino, no sé si la fruta brilló más para Eva por la codicia. No sé. El anhelo de todo lo que le ofrecía Satanás, a lo mejor la fruta hasta se les rió, no sé. Pero miren, es como el adulterio, hermanos. Usted tiene su esposa, su esposo, y la que está allá afuera, de momento que se ve más bonita que la tuya. Es pecado, hermanos, es un engaño. O sea, pues, entonces, si aquella es más bonita, ¿por qué te casaste con la que tienes? ¿Casados? ¿Están aquí? Son engaños, hermanos, no estoy bromeando, son engaños. De igual modo con el dinero, con hablar mentira, con todo lo que pensamos que no es nada, cada día estamos fortaleciendo, hermanos, la carne, si no nos apegamos a la palabra, y cuando Satanás haga así, el lazo nos va a llevar con todo. Tenemos que crecer en amar la palabra y conformarnos con ella. Hoy la iglesia se queja de que no hay humo, luces de colores, no sé. La palabra es suficiente. Si nos aburre la palabra, no sé qué decirles. A menos que quieran que convierta la iglesia en una discoteca para mejor ambiente. ¿Qué dicen? ¿Sí o no? Entonces la palabra, hermanos, es lo más importante. Y Dios nos está dando tiempo, mis amados, para que nosotros la amemos y caminemos en ella.
¿Se acuerdan del tiempo del profeta Samuel? Dicen, aquellos días escaseaba la palabra, no había visión ni dirección, el pueblo andaba haciendo lo que quería. Los hijos de Leví haciendo lo que le daba la gana, teniendo relación sexual en la iglesia, es decir, el templo de Dios. Tomando la ofrenda que la gente traía, se la comían y ofrendaban lo peor. Lo que hoy estamos viendo, hermanos, lo estamos viendo en las iglesias hoy. Y nosotros, este grupito, si no nos metemos de lleno en la palabra, nos vamos a ir con los panchos, como decía yo. Padre, perdónanos, Señor. Pienso que la primera palabra que sale de mi boca es pedirte perdón. No sé si le hemos dado más importancia al trabajo, Señor, al dinero que tu palabra. Nos tornamos apáticos a estudiar tu palabra, Señor. Es que es muy aburrido, Señor. A veces ni orar podemos, 8 o 5 horas en el teléfono y 5 minutos de oración, Señor, no basta para tener fe, Señor. Esta debe ser la respuesta de por qué nos está yendo como nos está yendo, Señor. No es tu culpa, Señor, es nuestra. Ayúdanos, Señor, a seguir en tu verdad. Tu palabra es verdad, Señor. Guarda a mis hermanos, guárdanos como iglesia y que tu espíritu no nos deje, Señor. En el nombre de Jesús. Que el Señor les bendiga, hermanos.